Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de C#, donde vamos a ver los algoritmos de programación. Así que comencemos. Primero que todo, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie de pasos secuenciales que permiten la solución de un problema en particular. En programación, los algoritmos se componen de tres partes principales. Se componen de entradas, luego se compone del desarrollo, que ya viene siendo el paso a paso, y se compone de una salida o la solución del algoritmo. Para ver esas tres partes o tres fases del algoritmo, desarrollemos un ejemplo sencillo que es el que ven aquí en pantalla y que dice lo siguiente. Elabore un algoritmo que permita calcular la nota final de un estudiante, teniendo en cuenta que al estudiante se le han tomado 3 notas en el periodo o trimestre. Entonces, teniendo en cuenta este enunciado, tenemos que diseñar nuestro algoritmo teniendo en cuenta pues las tres fases, que serían las entradas, el desarrollo y la salida. En este caso del enunciado, lo primero que tenemos que hacer a la hora de diseñar un algoritmo para una solución es obtener las entradas o las posibles entradas que pueda tener este algoritmo. En este caso, las entradas van a ser los valores que necesita mi algoritmo para poder posteriormente hacer el desarrollo. En este caso, ¿cuáles son los valores que necesita el programa para poder calcular, en este caso, la nota final? ¿Cuáles son esos valores o cuáles son esas entradas que necesito para calcular la nota final? Que en este caso pues sería la salida de mi programa. Calcular pues la nota final o la nota final ya calculada. En este caso las entradas serían pues las tres notas, porque si no tengo pues las tres notas no puedo calcular la nota final. Entonces las entradas van a ser las tres notas que se le tomaron al estudiante. Entonces podemos decir que las entradas vienen siendo la nota 1, la nota 2 y la nota 3. Entonces ya identificadas las entradas, ya puedo hacer el desarrollo de mi algoritmo, es decir, desarrollar el paso a paso de cómo tengo que darle solución o de cómo voy a solucionar este problema con este algoritmo. Entonces el primer paso sería sumar la nota 1, la nota 2 y la nota 3. Luego de sumar esas dos notas pasamos al segundo paso, que dice el resultado de la suma anterior la divido entre 3, que es el número total de notas, y ya con eso pues tengo la nota final calculada. ¿Cuál sería la salida? La salida sería la nota final, es decir, ya la nota final calculada, teniendo en cuenta los dos pasos que se desarrollaron en el paso 2 o en la fase 2 del algoritmo. Entonces podemos ver estas tres fases del algoritmo, en el caso de las entradas, como los ingredientes que necesito pues para preparar una comida, el desarrollo, el paso a paso de cómo tengo que preparar esa comida, y la salida pues ya sería la comida preparada. Entonces lo podemos ver de esa forma para poderlo comprender o entender mucho mejor a la hora de diseñar ya un problema de programación. Entonces estas son las tres fases. Vamos a pasar este diseño del algoritmo que tenemos acá a código C#. Así que vamos a ello. Bueno, ya dentro de Visual Studio lo que vamos a hacer es crear un formulario que va a pedir tres notas que vienen siendo las tres entradas que vimos en el diseño del algoritmo. Recordemos que en el video anterior vimos la entrada de datos por teclado, la cual consistía introducir valores en tiempo de ejecución, y lo realizábamos por medio de un componente que es el text box o las cajas de texto. Entonces, como vamos a utilizar esa caja de texto para capturar las notas u obtener las notas del estudiante, lo que tengo que hacer es arrastrar tres text box para introducir cada una de las notas. Entonces arrastramos tres text box aquí al formulario. Podemos colocarle una etiqueta label. Estas etiquetas label lo que permiten es acompañar a los text box para indicarle al usuario qué valores tiene que ingresar en dicha casilla de texto. Entonces, por ejemplo, en esta etiqueta label 1, vamos a colocar a cada uno su etiqueta, label 2 y label 3. Entonces vamos a modificarle ese texto predeterminado aquí en la propiedad text.
colocamos la propiedad text y colocamos, por ejemplo, ingrese la nota 1. Listo, vamos a ampliar esto un poquito más. Ingrese la nota 1. A esta etiqueta 2 vamos a colocarle ingrese la nota 2. Le hacemos lo mismo que a la casilla anterior. Y a esta tercera etiqueta le colocamos ingrese la nota 3. Entonces ya con eso tenemos las 3 casillas de texto y tenemos las 3 etiquetas para indicar al usuario qué valores tiene que ingresar. Entonces lo que restaría, vamos a disminuir un poco esto, no necesitamos tanto espacio, es colocar un botón que es el que va a realizar el cálculo. Entonces vamos a arrastrar un botón, le vamos a colocar aquí calcular nota, y me va a permitir visualizar la nota final del estudiante por medio de una ventana de diálogo, como lo hemos hecho en videoclases anteriores. El paso a seguir ahora es colocar a cada uno de los componentes que voy a identificar desde código su nombre correspondiente o su identificador correspondiente en la propiedad name. Entonces, esta primera casilla de texto le voy a colocar, por ejemplo, txt nota 1. A esta segunda le voy a colocar txt nota 2. A esta tercera le voy a colocar txt nota 3. Y al botón le voy a colocar, por ejemplo, btn calcular. Entonces, ya colocados los valores para poderlos identificar desde código, ya puedo empezar a programar la solución del problema. Entonces ya tengo las entradas del algoritmo, que serían los valores que voy a introducir en estas 3 casillas de texto, la nota 1, la nota 2 y la nota 3. Y el desarrollo sí lo vamos a hacer aquí en el código del botón. Entonces, al presionar clic en el botón, se va a ejecutar lo que está dentro de la llave de apertura y la llave de cierre de este evento de clic del botón btn calcular. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: voy a crear una variable de tipo de dato entero a la cual voy a llamar nota 1, y esta va a ser igual a lo que está en la caja de texto txt nota 1 en su propiedad text. Recuerden que para poder obtener lo que el usuario ingresa en una casilla de texto, tenemos que utilizar la propiedad text para realizarlo. Entonces coloco aquí punto y coma para terminar la instrucción. Aquí Visual Studio me muestra un error, y es porque estoy intentando almacenar un valor de tipo de dato string, es decir, una cadena de texto en una variable de tipo de dato entero. ¿Y por qué estoy intentando almacenar un string en una variable entera? Recuerden que las cajas de texto, por eso se llaman cajas de texto, siempre que nosotros utilicemos esta propiedad text para obtener el valor de la casilla de texto, siempre va a devolver o a retornar una cadena de texto. Es decir, si yo ingreso, por ejemplo, aquí el número 5, ese número 5 no me lo va a devolver como un número, sino que me lo va a devolver como una cadena de texto. Es decir, me lo va a devolver dentro de comillas. Y como estoy intentando almacenar una cadena de texto en una variable de tipo de dato numérica, me va a mostrar el error. Entonces, para solucionarlo, simplemente coloco aquí int punto, vamos a colocar esto aquí, vamos a cortarlo un momento, int punto parse, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de los paréntesis sí coloco el txt nota 1.text. Entonces, ya colocado este código adicional, que lo que hace es convertir lo que está dentro de los paréntesis, es decir, va a convertir este texto, lo va a convertir a un dato numérico. Entonces, con el int.parse estamos convirtiendo ese string que nos devuelve la propiedad text de la caja de texto txt nota 1 a un dato numérico. Entonces lo que voy a hacer es copiar este código y lo voy a pegar 2 veces para poder almacenar la nota 2 y la nota 3. Entonces aquí cambiamos también los valores, txt nota 2 y txt nota 3. Ya tengo las entradas capturadas o los valores obtenidos de las cajas de texto. Lo que falta hacer ahora es el desarrollo. Entonces el desarrollo consistía en sumar esas 3 notas, que sería el primer paso, y las voy a almacenar en una variable que se llame resultado. Entonces eso va a ser igual a nota 1 más nota 2 más nota 3. Entonces ya luego de almacenar las notas, lo que resta por hacer ahora es dividir la suma de esas 3 notas entre 3, que es la cantidad de notas. Entonces voy a colocar aquí que va a ser de tipo de dato double, porque me puede dar un decimal esa división.
Entonces, para que me muestre el resultado correcto, lo almaceno en una variable de tipo de dato numérico decimal y le voy a colocar, por ejemplo, nota final. Entonces, nota final va a ser igual al resultado, que es la variable que me está almacenando la suma de esas tres notas, entre 3.0. Coloco 3.0 porque estoy almacenando esa división en una variable de tipo de dato doble, en una variable de tipo de dato decimal. Entonces, en vez de colocar 3 solamente, coloco 3.0, que es lo mismo, pero para no tener inconveniente con el tipo de dato decimal, lo coloco de esta forma. Entonces, coloco aquí punto y coma, y ya con eso estoy almacenando la nota final. ¿Qué me resta por hacer? Lo que resta por hacer es mostrar el resultado, que en este caso lo vamos a mostrar por medio de un messagebox.show, y eso va a ser igual, por ejemplo, a la nota final del estudiante es puntos, y esto lo concatenamos con lo que tiene nota final. Cerramos con punto y coma, y ya con esta instrucción terminamos de codificar el programa. Entonces aquí podemos identificar las tres partes del algoritmo. Aquí tenemos las entradas, aquí tenemos el desarrollo, y por último pues aquí tenemos la salida. Entonces pasamos el diseño que teníamos del algoritmo, lo pasamos a código C#. Vamos a probar este programa para ver si funciona correctamente. Aquí me aparece el formulario. Entonces, lo que yo ingrese en esta primera caja de texto lo voy a almacenar en nota 1. Lo que yo ingrese en esta segunda caja de texto lo voy a almacenar en nota 2. Lo que yo ingrese en esta tercera caja de texto lo voy a almacenar en nota 3. Y voy a obtener los valores de cada una de esas casillas de texto utilizando la propiedad text. Pero recuerden que esa propiedad text devuelve el valor, pero como una cadena de texto. Entonces, como una cadena de texto no se puede almacenar en una variable entera o numérica, tenemos que utilizar este método parse de la clase int. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, vamos a colocar, por ejemplo, que el estudiante sacó 10 en la primera nota, 8 en la segunda y 7 en la tercera. Cuando yo presione calcular, me debe mostrar la nota final del estudiante. Entonces me dice que la nota final del estudiante es 8,333333. Y vemos que nuestro programa funciona correctamente. Está sumando estas tres notas, las almacena en resultado, luego en la variable nota final divide esa suma de esas tres notas entre 3, que es la cantidad de notas, y el resultado es 8,33. Bueno muchachos, esto es todo por esta videoclase. Nos vemos en la próxima. Que pasen muy bien.